Al final de todo, pues conseguí, digamos, a una familia que, pues que me encontré que parecían los perfectos. ¿Por qué? Unos ingresos de 3.200 pavos de la unidad familiar, y al final unas cosas que veía era importante era el esfuerzo que les supone a estas personas pagar desde el punto de vista de vivienda. El cálculo es muy sencillo. Cogéis 650 euros entre 3.200 y eso te va a dar ese 20%, ¿no? Yo lo hago de esta manera. Hay gente que lo considera y dice tienes que coger el bruto anual con los ingresos anuales, pero mucha gente al final dice que las dos pagas extras al final se las acaban gastando, pues nos gastamos todos en vacaciones o en caprichos, etcétera. Entonces no habría que tenerlo en cuenta dentro de todo esto, ¿no? Pues la verdad que dices, joder, un 20% van a poder pagarlo sin problemas, no van a tener demasiados problemas, todo guay y todo genial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo pues vas descubriendo que las cosas no eran tan guays, ¿no? Digamos, uno de ellos pues tenía un buen sueldo, pero se encontraba que tenía que tener pues una cierta manutención, ¿no? Dentro de, digamos, de todo ello, ¿no? Entonces te encontrabas que ya no era tanta cantidad, sino que tenía que pagar una manutención a un hijo de otro matrimonio. O, por ejemplo, con el tiempo pues descubres, ¿no?, cómo esta persona tenía una cantidad importante de su sueldo en dietas, pluses, por disponibilidad, que le obligaban a estar pues muchas semanas fuera, digamos, de Bilbao, ¿no? Entonces, claro, son cosas que no te ponías a decirlo. Te decía la inmobiliaria que esto era de puta madre, pues dices, pues me lo creo. Haces el tema del seguro de impago, que dentro de cuando se hace el seguro de impago se les hace, digamos, se les pide una cantidad de datos importantes como para ver si son capaces de pagarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo que yo he visto, al final la posibilidad, entre comillas, de jugar es bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, a la empresa de seguro de impago, pues realmente se la podían meter perfectamente, o sea, ganaba una cantidad importante y no le habían quitado de dónde procedía el tema de las dietas, por ejemplo, ¿no? Que es algo que me sorprendió. Entonces, mi duda era si realmente se había encontrado con una nómina que la había dado correcta, en la que aparecían las dietas, y había sido un error de la empresa, digamos, digamos de garantía de alquileres, o había sido una nómina tocada, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso de las nóminas tocadas, porque hay mucha gente que al final es muy buena con Photoshop y te puede hacerte esa nómina en la que determinados conceptos pues pueda, digamos, desaparecer o lo que sea, ¿no? En que te puedes encontrarte. Entonces, ¿qué es lo que realmente coincide? Que empezabas a quitar todos los gastos y realmente te encontrabas que realmente tenían un 31%. Realmente estaban destinando el 31% de sus ingresos más o menos normalizados a pagar, digamos, el alquiler del piso. Un 31% es más o menos correcto, pero pensar que por debajo de un 30, genial. A partir de un 30 empieza a haber ciertos problemas, hasta un 40 más o menos, y a partir de un 40 la posibilidad de tener grandes problemas yo creo que aumenta de manera masiva, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Si cogéis un piso y lo ponéis para alquilar, tener cuidado que no supongan una cantidad de ingresos muy potentes, porque la posibilidad de impago pues, va aumentando con el tiempo. ¿Qué es lo que le pasó a esta persona? Pues que realmente no estaba con el trabajo, estaba muchísimo tiempo fuera. Entonces, al final acabó pues con un cierto problema psicológico realmente, ¿no? O sea, al final eso de estar toda la semana fuera, era comercial, que pasaba a Zaragoza, iba a Burgos, iba a Cantabria y muchas veces tenía que estar, digamos, pues bastante fuera, ¿no? Luego el nivel de ahorros pues no era demasiado, tampoco es que les pedí muchas fianzas, simplemente les pedí la primera fianza, me parecía un gente más o menos buena y me decían, somos del barrio de toda la vida, tal, e incluso pues puedes preguntar en los bares de la Peña y bueno, todos le conocían, ¿no? Era algo curioso que me dijeron y pregunté a un par de bares a ver si les conocían, sí, les conocemos, y luego con el tiempo te das cuenta y dices, ostras, esto es buena, pero para el revés, ¿no? Si les conocen mucho, igual no es tan bueno, ¿no? O sea, porque la posibilidad de que se deje una cantidad importante de los ingresos en bares, etcétera, pues realmente no es algo que sea, digamos, pues tan bueno. Bien. ¿Qué es pues qué es lo que pasó? Pues que durante 18 meses, pues todo fue, digamos, genial. Bien, pero hasta que pues el mes 19 pues vino el primer retraso. Y realmente pues fue un impago, digamos, con toda la regla, ¿no? O sea, al final, después de pensar que era el mejor, que son 50 euros menos, que tal, pues bueno, vas descubriendo cosas que desde el punto de vista de cuando tienes que recurrir a una empresa pues de seguros de alquiler, ¿no? Lo primero, que
no es instantáneo, ¿no? O sea, fijaros la situación. Yo había podido pagar más o menos todo, pero en mi situación estaba que yo más o menos necesitaba el dinero para poder pagar más o menos la hipoteca, la otra hipoteca que tenía, ¿no? Entonces no me esperaba ni por asomo el impago. Es más, dices, vale, seguro de impago, pues está, ¿no? Pero está y no está. O sea, sí lo vas a, digamos, a recuperar, pero el proceso no es instantáneo. Es decir, tiene que pasar por lo menos 2 meses de impago y en ese momento eso, pues comunicar al seguro para que empiece todo el proceso. Es decir, que el primer mes te lo comes, segundo mes te lo comes. Y en mi caso incluso me pasó que me pagaron parcialmente parte del mes. Entonces tenía que ser 2 meses enteros de impago. Es decir, que no podía hacer nada hasta el tercer mes, ¿no? Hasta el tercer mes, pues ya empiezas, ¿no? Y bueno, claro, tienes los impagos y lo que haces es intentas contactar con los inquilinos, súper majos y demás, pero ya de repente pues desaparecen, ¿no? O sea, y no, ya no te cogen el teléfono ni por asoma, te acercas por la peña para ver si les puedes ver, pero tampoco ves demasiado, hablas con la empresa de impagos y te dice, ni se te ocurra ir, ¿cómo has ido, José? ¿Cómo has podido acercarte y tal? Ni hables con ellos, o sea, porque es que te la puedes liar, te pueden liar un... Bueno, empiezan a contarte unas historias que puede que sean ciertas, de que hay gente que se aprovecha de la situación y dice, bueno, pues igual te doy una cantidad de dinero, pero puede que te haga la vida imposible y puede que como accedas a mi casa, pues eso puede ser penal, ¿no? Entonces, pues te encuentras que puedes ir más o menos por la peña preguntando en los bares, pero realmente te das cuenta que no puedes hacer mucho más, ¿no? Y vas viendo cómo, pues que esos meses pues que son negativos, ¿no? O sea, y que menos mal que ya había más o menos podido ahorrar unas cantidades para hacer frente, digamos, a esos meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te das cuenta? Que empieza el proceso judicial e incluso les preguntas, ¿no? A la empresa, dice, no, cuando esté todo hecho y se haya acabado todo, nosotros ponemos a pagarte la cantidad, ¿no? Unas cosas que es importante, tú cuando haces un seguro de impagos, ¿vale? Tú lo que eliges normalmente los meses que te va a cubrir, ¿no? Puede ser normalmente entre 6, 9, 12. Yo cogí 12 y bueno, yo creo que es lo correcto que hay que hacer, porque luego todo el proceso dura más tiempo de lo que mucha gente, digamos, cree. Eso de que la justicia es, pues llega, pero tarde, ¿no? Y es más, o sea, que incluso... Yo estaba súper tranquilo porque decía, joder, es que la mitad del piso es de una menor. O sea, cuando vea un juez que la mitad del piso es una menor y que alguien está impagando la mitad de una menor, hostias, aquí esto irá más rápido. Bueno, da igual. O sea, os digo que da igual, ¿no? Entonces, pues nada, empieza el proceso judicial y no ves nada. O sea, y lo que os digo, hasta que no acabe absolutamente todo, no ves un chavo, ¿vale? Y nada, pues realmente, ¿qué es lo que pasó? Que cuando empezó el proceso judicial empezaron a llegar cartas realmente, digamos, al piso de la peña y un día pues me llama el inquilino para hablar y, por supuesto, hay que hablar siempre, ¿vale? Es algo que te puede esperarte cualquier cosa, pero hablar, chicos, siempre. Eso es lo que siempre hay que estar, aunque digas, joder, me estás haciendo la vida una putada gorda, macho, pero bueno, hay que hablar porque nunca sabes y hay que intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Pues bueno, sobre todo en esa conversación, pues él me dijo que había estado en depresión y que pues que había bajado mucho sus ingresos y que pues que no podía pagar el piso, y al no poder pagar el piso y ver que estaba, pues incluso entró en una mayor depresión. Al final, pues bueno, son cosas que pasan y bueno, ya está, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo le decía, digo, vale, pero pero podías haberme avisado, podías haberme dicho algo, cogerme el teléfono, o tu mujer, haberme cogido el teléfono para ver posibilidades. Digo, pero es que si no hago, es que al final he tenido que hacer el tema de impagos, tal, todo esto, ¿no? Bueno, con todo llegamos a un acuerdo porque él se encontraba pues ya bastante mejor, iba a retomar un poquito el trabajo y bueno, más o menos lo que había llegado a la conclusión era que tenía que cambiar de trabajo y que mientras eso, pues que iba a estar buscando, digamos, otra cosa, ¿no? Entonces yo lo que quedé con él era que, pues más o menos que se pusiera al día y que pues que si estaba al día, pues que al final no habría juicio, ni habría proceso de desahucio, ni nada. O sea, que eso es más o menos el acuerdo que eso, ¿no? La realidad que pasó, que antes del juicio se pusieron al día conmigo, pero se pusieron, si el juicio era,
creo que fuera el 15 de septiembre, más o menos, pues a finales de agosto, unos días antes, pues se pusieron, digamos, al día, ¿no? Yo me acuerdo que escribí a la empresa de impagos, bueno, la empresa de impagos realmente lo que te hace es que te pasa a su bufete de abogados que tengan en la zona y esos se encargan de llevar todo el proceso judicial. Ya está, o sea, tú ya no hablas con ellos en un primer momento, sino acabas hablando con los diferentes abogados y ya está, ¿no? Entonces, cuando se pusieron al día, pues les di a los abogados la orden de decir, oye, ya se han puesto al día y ya está. Y el juicio, pues bueno, podéis pararlo, lo que sea, tal, todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que coincidió? Pues que ellos me dijeron, sí, pero es que alguien tiene que pagar el juicio. O sea, al final el juicio tiene que estar y aunque tú hayas dicho que no se va a llegar, si llega a ese acuerdo, el juicio sigue adelante, que ellos se presenten al juez y ya, y veremos. O sea, que el juez normalmente pues, puede que diga otras cosas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, realmente se encontraron que ni se pasaron por el juicio, o sea, porque yo les había mandado y les dije, oye, pasamos por el juicio o tal. Pero bueno, lo que a veces pasa, ¿no? Que tienes muchas veces a inquilinos que pasan, o sea, directamente, ¿no? Como de repente encuentras 5 meses que no sabes nada de ellos, como de repente, pues pasan. Es más normal de lo que parece, ¿eh? O sea, insisto, ¿no? Bueno, con todo, te encuentras que pues sale el juicio, no se presentan, batacazo, 2.800 pavos, ¿vale? Del tema del juicio porque se había llegado a juicio y luego lo que te das cuenta, ¿no? Que el juicio era bastante más caro, todo el proceso que les solicitaban este gabinete de abogados por el tema de impagos era más de lo que tú podía costar si tú lo hacías de manera más o menos normal y decías, vale, no tengo una empresa de seguro de impagos, pero alquilo a un abogado para que me haga todo el proceso, ¿no? Entonces, te queda la duda, ¿no? De decir, porque fijaros, estamos hablando de 2.800 euros que le cobraron con todo el juicio, etcétera, y estamos hablando de una cantidad que se debía, que en ese momento yo creo que eran pues alrededor de unos 3.000, 4.000 euros, o sea que tampoco fuera una barbaridad, ¿no? O sea, pero fijaros que casi les cuesta más la cantidad total que tenían que pagar del juicio que lo que realmente, pues, digamos, debían. Bueno, con todo, pues al final te das cuenta de eso, ¿no? De que posiblemente determinados abogados tengan determinados acuerdos con determinadas empresas de seguro de impagos para que las minutas sean mayores de las que puedes negociar. Yo podía conseguir una minuta más barato, bastante más barato que esos 2.800 euros. Y ellos teniendo poder de mercado, es decir, que anda que no tengan juicios, etcétera, entonces me da la sensación que puede ser que haya algún acuerdo en concreto para que no sea tan caro, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. El tema que es que te das cuenta, ¿no? Que primero, una vez que ha sido el juicio, ya el seguro de impago ya no te vale, queda automáticamente borrado, ¿no? Es decir, que ya puedes buscarte otros inquilinos porque eso no te vale, ¿vale? Entonces, con todo, pues tampoco era tan fácil, ¿no? Dices, vale, ya no tengo el seguro de impago, porque no, pero me habéis acabado pagando, entonces, ¿qué hago? Pues bueno, pues seguir y ya está, no vamos a hacer otra cosa. También, ¿qué es lo que te encuentras? Pues que ellos pues pensaban decir, bueno, pues vamos a buscar un sitio de alquiler todavía más barato, o sea, a ver si lo encontramos, ¿no? Pues te encuentras el verdadero follón que tiene un inquilino en el momento que ha hecho un impago a una empresa de este estilo, ¿no? Porque va a salir en todas las listas negras y lo van a tener realmente complicado para conseguirlo, ¿no? Y recordar lo que os decía en la otra clase, ¿no? Al final, depende del nivel de riesgo de ese inquilino, los precios van increciendo. Entonces, ¿qué se encontraron? Pues que es que el precio más barato que tenían era el que estaban conmigo, ¿no? ¿Qué es lo que les pasó? Pues que al final con los meses, se fueron a vivir con un familiar y era la única forma que tenían para poder ahorrar, ¿no? Al final no había otra opción, o sea, no les quedaba más remedio y por lo menos pues pensaron, digamos, en eso, ¿no? Y de esto, pues te da una duda, ¿no? Es decir, la gran pregunta, ¿no? que me hacía, ¿no? Y hablaba con ellos, porque es que encima, a ver, que una cosa es que te fastidien y que lo pases mal, y otra cosa es que digas, joder, pues no son malas personas, ¿no? O sea, y eso yo creo que también es un punto que había que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahí la pregunta que se puede hacer es, ¿se puede ahorrar estando de alquiler, ¿no? Al final te encuentras que
que con todo el tema de impago, pues acabas hablando con mucha gente. El deseo de la mayor parte de los inquilinos, y me decía la inmobiliaria eso, es poder ahorrar una cantidad de dinero para conseguir, digamos, ese piso, ¿no? Poder comprar ese piso. Yo creo que es el deseo de la mayor parte de los inquilinos, ¿no? Yo pensaba que muchos de los inquilinos que podían estar realmente estaban por temporadas, ¿no? Es decir, pues bueno, tengo una situación en concreta y estoy pues X años, ¿no? Pero te das cuenta que no, que había mucha gente pues que al final entra en un proceso y la verdad que es muy complicado, digamos, poder ahorrar, ¿no? Hoy por hoy sigo con estas personas charlando y bueno, y sé que seguían ahorrando, seguían viviendo con este familiar y bueno, y estaban esperando a sacar el 70% pues para poder comprar, digamos, un piso, pero bueno, sin más.